Soy Arturo Álvarez, soy el Product Manager de Lenovo en Arrow, de la parte de servidores. En un principio, como he comentado, queremos hacer unas sesiones en las cuales podamos ver más o menos todo el portfolio de Lenovo, de la parte de servidores. Esta sesión en la parte de portfolio quiero hacerla en unos 15 minutos, no quiero enrollarme más, solo quiero dar lo que es un esbozo por encima. Entonces, como no, empezamos hablando de lo que es Lenovo. Lenovo, la parte de servidores, que tiene un gran número de premios conseguidos, de récords a nivel mundial, tiene más supercomputadores que casi ningún fabricante, no es el que tenga el supercomputador número uno más puntero con más proceso, pero si sumamos todos, se puede decir que puede ser mayor. De hecho, incluso en España tenemos el Barcelona Supercomputing Center, de hecho que creo que está en una fase 2 de ampliación. Eh, los servidores de Lenovo, al final, lo bueno que han tenido es que, según las estadísticas, tienen el menor porcentaje de número de caídas de servidor en 4 horas, ganándose lo que son los 5 nueves de fiabilidad de servidores, el 99,999% de fiabilidad, ¿vale? Esto nos pone en el número 1 de satisfacción de los clientes. ¿Qué tiene Lenovo? Tiene dos líneas de portfolio en la parte de DCG, la parte de System X, que al final son todos los productos, y la parte de Cine Agile, que son todas las soluciones. Que las soluciones al final están basadas en el portfolio de productos. Mirando un poco por encima, podemos ver que tiene, como muchos de los otros fabricantes, tiene servidores torre, rack de misión crítica, densos y plate. En la parte de storage tiene tanto de nivel de entrada, nivel medio, tiene software defined storage. Hay alguno de estos que hay que quitar ya del portfolio, pero más o menos se puede decir que puede mantenerse el software de fan storage también con otro tipo de soluciones que son de hiperconvergencia. Tiene storage direct attach, tiene tape, tiene switches de storage, tiene networking, sobre todo la parte de embebido que iría en la parte de Blade. Esto creo que puedo poner un puntero. Aquí está. En la parte de los switches embebidos, estos se montarían directamente en la parte de Blade, y luego tenemos también Switch Store, Switches Campus. De todas formas, este portfolio va a acabar desapareciendo porque creo que están intentando hacer un acuerdo con alguna otra empresa. Tenemos la parte de networking, también con la parte de software. Tiene acuerdos con otro tipo de fabricantes. Lenovo al final tiene un portfolio muy amplio. El detalle es que Lenovo es 100% hardware. La parte de software, excepto en la parte de gestión que puede tener para sus propias máquinas, llega a acuerdos con otros fabricantes que son punteros en el mercado, como Microsoft, como BIM, como VMware y similares. Entonces, las soluciones que damos muchas veces son soluciones de nuestro hardware complementadas con otro software. ¿Qué es lo que conseguimos? Al final, tener las soluciones más punteras. Tenemos también HPC de alta computación, como ya hemos visto, tenemos el Barcelona Supercomputer. En este caso está hecho con máquinas ultradense o máquinas densas, que al final son tener 4 servidores en 2 US. Tiene posibilidad de utilizar inteligencia artificial escalable. Al final estos son servidores que lo que nos permiten, aparte de los 2 procesadores que llevaría la máquina, el aumentar, potenciar lo que es el cálculo y el análisis, metiendo hasta 8 GPUs por servidor. Tenemos incluso para grandes computadores refrigeración por agua, NetScape. Esto es algo que funciona sobre todo en sitios donde haga mucho frío, sinceramente, porque al final, para hacer la refrigeración por agua, nos interesa irnos a un lugar donde podamos enfriar ese agua. Pero bueno, al final esto en España se va a vender entre cero y nada, pero lo tenemos. Y luego tenemos el LICO, que es al final la herramienta de gestión para supercomputing. Vale, si empezamos un poco con lo que sería el portfolio,
tenemos que empezar a identificar cómo identificar las máquinas, ¿vale? Al final, cuando vamos a vender por ahí, alguien nos habla de algo y nos dice una familia, por lo menos saber de qué nos están hablando. Entonces, claramente, la primera letra nos tiene que identificar que es un servidor, ya que hay otras descripciones que pueden incluirse para switches y demás que llevan otras siglas. Entonces, la primera en servidores es la S claramente. Luego tenemos lo que serían los rack, los torre, los nodos, los blade, los que son dense y los egg. Los egg que son al final unas máquinas bastante nuevas y son muy chulas que os enseñaré ahora en breve. El rendimiento de la máquina lo marca el segundo. Mientras mayor sea, mayor rendimiento. Y la capacidad dentro de la serie es lo que nos la da el segundo número. Esta capacidad es, mientras más pequeño sea el número, suele ser por ejemplo un 3, es que es a lo mejor una máquina de una U con menos PCIs, con menos capacidad de expansión interna, ¿vale? El último número nos da el dígito de si es Intel o si es AMD. Son 0, que es lo que siempre solemos vender, que es Intel, pero ahora se está potenciando el AMD, porque al final son máquinas que tienen muchos cores con una alta frecuencia a un precio muy asequible. El sufijo, la parte de atrás, es cuando tenemos máquinas en las cuales ha habido varias generaciones, aparece un sufijo a partir de la generación 2. La primera generación no tendría sufijo. Con esto nos podemos ir ya directamente a ver lo que son las categorías. Servidores torre, servidores rack, servidores densos, servidores blade, misión crítica e inteligencia artificial. Los torre tenemos de dos tipos, de un procesador, de dos procesadores. En rack nos pasa lo mismo, y llegando a misión crítica que podemos tener hasta 8 procesadores. Los densos todos son máquinas de 2 vías. Y en Blade tenemos posibilidad de 2 procesadores, 4 procesadores. Los servidores torre. Los servidores torre, el ST50 es un servidor ideal para la pequeña y mediana empresa y perfecto para poner en sucursales, en oficinas remotas, en pequeños comercios. Es un servidor que además es bastante silencioso, tiene capacidad para procesadores de la serie E con hasta 6 núcleos de 95 vatios y 64 gigas, con bahías de expansión para 3 pulgadas y media o 2 pulgadas y media según los modelos. Eso es lo que nos da es mucha flexibilidad en las máquinas. Tiene un software de administración muy sencillote que es el AMT de Intel y se puede poner luego un Xclarity Provision Manager para poder meterlo, para poder gestionar si tenemos que gestionar más máquinas, ¿vale? El tamaño es muy compacto, cabe como claramente podemos ver debajo de un escritorio y eh, tiene, lo bueno que tiene es que hace muy poco ruido. Entonces, en caso de tener que tener la máquina donde está la oficina, yo creo que es el complemento ideal, ¿vale? Seguimos a los servidores torre. Los ST250 tienen mucha variedad en la capacidad de disco. Son muy flexibles en función del modelo. La ventaja de esta máquina versus la anterior ya es que esta máquina es, aun llevando un solo procesador, tiene funciones más avanzadas y puede valer para oficinas remotas. Es más fácil de administrar posiblemente o es distinto de administrar. Esta ya soporta lo que es el administrator del Xclarity, tiene procesadores de la serie E, capacidad de hasta 8 núcleos en la nueva generación, tiene hasta 128 gigas con 4 UDIMs y tiene gran variedad de opciones claramente. Soporta ya una máquina o una GPU. Podríamos montar una Quadro, una P2000 de 5 gigas o una P620, ¿vale? Y lo podéis utilizar incluso para servidor frontal web o gestión de sistemas o copias de seguridad. Y soportaría además, dependiendo del modelo, fuente remota, o sea, fuente redundante. Servidores torre. Aquí ya nos vamos al ST550,
que es el de más alta gama que tiene Lenovo. Lenovo no apuesta realmente por tener servidores más potentes que esto en servidores torre, principalmente porque ya cuando necesitas más capacidad debes de irte a un rack. Este es de todas formas un servidor muy polivalente en la parte de disco, en la parte de procesadores. Los procesadores son Xeon, escalables, ya soporta memoria de TrueDDR4 de 2933 MHz, tienen los procesadores el Vector Neutral Network que Intel tiene desarrollado para acelerar lo que es el rendimiento de los procesadores. Tiene capacidad para 12 slots, con lo cual puedes llegar a unos 768 gigas. Este servidor, aunque sea torre, siempre se puede meter dentro de un rack. En caso de tener que meter dentro de un rack, mediría unos 4 US de altura. Tiene posibilidad de montar múltiples controladoras RAID, soporta NVIDIA. ¿Qué es el NVIDIA? El NVIDIA al final es, en la última generación que ha habido de discos, hemos tenido discos NVMe, SAS, SATA, montones de ellos. Los NVMe lo que hace es soportar cualquier tipo de tecnología. La única condición es que yo cuando cojo y monto aquí un NVMe o dos NVMe, un SAS o lo que sea, lo que no puedo hacer es mezclar en el mismo array lo que son las distintas tecnologías, pero podrían soportar cualquiera de ellas. NVMe no soporta RAID por hardware, tiene lógica, porque al final lo que tenemos es un disco más rápido que una controladora. No puedes ponerle una controladora en medio para poder hacer RAID. Vale, si nos vamos a las siguientes máquinas, nos vamos a servidores rack ya de una U, con lo cual podemos ver que tenemos una gama muy diferente. Son muy dinámicos para comenzar a trabajar. Siendo solo de un procesador de la gama E, puede soportar en la última generación hasta 8 cores y 128 gigas. Tiene compatibilidad con el Intel Software Workstation, que está integrado por Intel. Es un software que lo único que me da es una seguridad de código de datos de aplicación y tiene el blockchain. ¿Vale? Puede tener una fuente de alimentación, puede tener dos fuentes de alimentación, una fuente de alimentación fija o puede tener una redundante y poder añadir o poder poner las dos redundantes, ¿vale? Todo depende de los modelos. Con lo cual lo que estamos viendo al final es que lo que tiene Lenovo al final son máquinas que son muy dinámicas. ¿Qué pasa? No os voy a contar una máquina a una de todo lo que tiene. Ahora me voy a centrar en máquinas de rack. Al final, en las máquinas de rack, lo que vemos son máquinas de dos procesadores, tienen mejor escalabilidad, mejor potencia, mayor performance, mayor coste. ¿Qué es lo que significa esto? Que siempre tenemos que ir a buscar la máquina que nos pueda interesar. Estos son máquinas de dos procesadores en todos los casos. Mientras mejores procesadores podamos montar, las máquinas SR630 y SR650 pueden montar procesadores Platinum de alta gama. ¿Qué pasa? En un 530 pues pueden montar una fuente de 500 vatios y no vas a poder montar ese tipo de procesador, pero sí puedes montar el Silver, el Gold y, tiene un límite. Entonces lo que nos dan son escalabilidad. ¿Qué pasa? Tenemos el parejo. El servidor 530 tiene el parejo con el 550. Tienen las mismas características a nivel de procesador y de memoria, pero luego en la parte de discos y de PCI son máquinas que en el de Dosus por espacio tienen más capacidad. Soportan RAID por software y hardware. Normalmente en este tipo de máquinas ya es normal utilizar el RAID por hardware. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos RAID por software no soporta virtualización y este tipo de máquinas normalmente se tienen que utilizar para virtualizar. También pueden montar lo que son controladoras para que nos den JBOT, lo que nos den solo disco, para que luego lo que son appliance tipo Nutanix, hiperconvergencia,
al final lo que necesitan es disco, no necesitan el write por hardware, porque ellos son los que gestionan. Al final estas máquinas que tenemos aquí son las que se basan o en las que están basadas las máquinas que se utilizan para la hiperconvergencia, ¿vale? Y dependiendo de lo que necesitamos, vamos a tener que seleccionar una para tipo web, para virtualización, para entrada de cloud, el almacenamiento es más grande, para colaborar, para IT, para infraestructuras de business, de procesos, para data, para bases de datos, no sé, más o menos siempre hay que analizar realmente los rendimientos que necesitamos para poder seleccionar. Luego tenemos los servidores rack, los SR670, que son los que soportarían hasta 8 NVIDIA. Si son, tenemos dos tipos de NVIDIA, ¿vale? Que son de altura media o pequeñas, admitiría 8, y de dobles, como las Tesla V100, admitiría hasta 4, ¿vale? Esto nos da una potencia muy alta en este tipo de máquina. Tenemos luego servidores AMD en el portfolio. Los servidores AMD tenemos los SR635, SR655. Estos son máquinas de una vía, son procesadores de la serie 7000 que soportan capacidades de memoria bastante altas, de hasta 1 TB, un montón de discos. Tenemos incluso en el SR650 un backplane intermedio de discos y están potenciándose con Lenovo. ¿Qué ventajas tienen estas máquinas? Estas máquinas tienen ventaja de que tienes por el precio de una máquina de 2 vías, un procesador. Estoy poniendo una campaña que tenemos ahora que acaba a fin de mes, en el cual tenemos un procesador de 16 cores con una frecuencia muy alta a un precio de una máquina de 8 cores en Intel. Yo creo que puede ser una solución en caso de que nos estén pidiendo a lo mejor un 16 cores muy baratos y no quieran más precisamente porque quieren licenciar Windows, con lo cual licencias el Windows sin tener que añadir cores. Y esto nos pasa en una AU o en 2 US, dependiendo luego del número de discos que necesitemos. Tenemos ya en el portfolio también servidores SR645 de 2 vías, con lo cual admitiríamos doble procesador, puedes llegar hasta 4 teras de memoria, tienes capacidades muy altas de disco, todo depende del modelo que seleccionemos. Las fuentes tiene para fuentes redundantes, tiene limitado lo que es el nivel de gestión, pero tiene también una gestión muy sencilla. Lo que es la parte de arquitectura de estas máquinas es muy potente. De hecho, las comunicaciones entre ellas, entre procesadores, tiene hasta cuatro conexiones, mientras que en Intel, en la gama pequeña, suele tener un máximo de 2. Tendrías que ir a máquinas de 4 vías para tener 3 conexiones en Intel, con lo cual las capacidades que tiene AMD son muy potentes. De hecho, tienes hasta 128 cores en procesadores de 64 cores a 2,6 GHz, con lo cual tiene procesadores muy potentes y muy rápidos. Tiene hasta 128 canales de conexión para lo que son entradas-salidas y 64 líneas para disco, para unidades internas. Los servidores de procesos críticos tenemos los SR850, los SR950. Esta familia normalmente se suele utilizar para SAP HANA. Los SR850 admiten 2 y 4 procesadores, los SR950 admiten 4 y 8 procesadores. Para 8 procesadores te tienes que ir a una gama Platinum, una gama Gold que lo admita. De hecho, dependiendo de los procesadores, que selecciones, la arquitectura interna o las conexiones internas pueden ser de un tipo u otro. Estas máquinas al final son cuando las prestaciones, lo que necesita el cliente es muy, muy crítico realmente en soluciones científicas, en computing, son o en RPs, bases de datos,
es muy específico. Siempre que detectéis una oportunidad, habría que estudiarla para evitar confundirnos y irnos a una máquina que no sea. El SR950 adicionalmente soporta GPUs. El SR850 no, ya que es muy compacto, solo son dos US con 4 procesadores. Y no hay espacios físicamente. Servidores densos, el SD530. Este es una máquina que es la que utilizan en supercomputing, está muy bien para supercomputing, para sitios donde hay poco espacio, sinceramente. Tiene una capacidad de montar 4 nodos en 2 US. Cada nodo tiene las posibilidades de una máquina de rack normal, de un SR530, de un 630, con capacidad de 2 procesadores y muchísima memoria. Y luego tiene un módulo donde comparte lo que es la parte de alimentación y la parte de comunicaciones. Lo tienen posibilidad, adicionalmente, es poner conectores externos, a ponerle un KVM exclusivo para la propia máquina, aunque en la parte de atrás el propio servidor, el propio chasis, tiene un sistema de gestión. Tiene posibilidad de ponerlo en la bandeja superior, con lo cual podríamos cambiar las 4 máquinas por 2 máquinas con 2 GPUs cada una de ellas, teniendo una máquina también muy potente. Luego tendríamos los chasis flex, que tenemos posibilidad de los SN550, son máquinas de 2 procesadores con 2 slots, 2 sockets de comunicaciones que pueden tener cada uno de ellos hasta 4 puertos. Todo depende de lo que se monte en el chasis. Y luego el SN850, que duplica, es como tener dos SN550, pero con comunicación entre procesadores. Los servidores, que son los de que a mí me encantan, me parecen una cosa preciosa estas máquinas. Me parecen la gran novedad para poder empezar a montar en industria. Tenemos lo que son servidores de campo para poder utilizar en cualquier sitio donde empiece a haber IoT. Empiece a haber IoT porque además tenemos lo que son comunicación por Wi-Fi, que en servidores no se suele dar, ya que normalmente todos los servidores suelen estar dentro de un CPD. Estos no, estos pueden estar dentro de un CPD o pueden estar en campo. Tú los puedes montar en CPD en una U o en dos U's. El de dos U's tiene una ventaja, es simplemente cuando tenemos rack que son muy cortos y no nos entran. Que hay muchas veces que hay clientes que nos piden, necesito posibilidad de montar un servidor en un rack de comunicaciones. Con este servidor podríamos tener esa posibilidad. Luego, la parte de alimentación, tienes distintas versiones, que serían 2 fuentes de 12, una fuente de 48. De hecho, en las bandejas estas se ven aquí las fuentes. Y luego tienes posibilidad de montar incluso hasta GPUs. Una GPU Tesla T4. En la parte de seguridad, porque también hay que tenerlo en cuenta, al final, estos son máquinas que las puedes montar de CPD. ¿Qué es lo que nos interesa? Los 4 puntos destacados que tiene de seguridad. Que tú le puedes poner un cable Kensington para poder evitar que lo roben. Puedes tener lo que son un sistema de tarjeta de teléfono para que puedan mandar mensajes de que me están llevando, un acelerómetro, con lo cual en caso de que alguien lo mueva o donde esté colocado, va a poder saltar un mensaje de alarma y un switch en la tapa. Con lo cual, si intentan abrir la tapa, va a saltar también una alarma. Luego, la parte que me encanta es sobre todo esta imagen, que vemos que hay un servidor colgado en un rail DIMM sobre el cual está en una industria, donde puede estar recibiendo literalmente todos los mensajes de los sensores a través de transductores que llegarían aquí y poder trabajar directamente con el servidor y a la nube o mismamente con el servidor y tener controlada una industria en temperatura, en alarmas, en sistemas. O sea, nos podemos ir ya de un CPD a cualquier tipo de industria a trabajar. Otra posibilidad que tenemos es poder montarlo en pedestal, en rack y tenerlos apilados. Podemos tener hasta 3 servidores apilados o directamente apilados. Servidores, tenemos servidores y ahora cabinas. Lenovo tiene un acuerdo muy fuerte con ETAP y han hecho hasta una joint venture entre los dos fabricantes en China a nivel
nivel muy fuerte. Entonces, la fabricación de lo que es la parte de las cabinas que tenemos la tiene Lenovo. Todo lo fabrica Lenovo, todo lo de estas cabinas. Lo único que utiliza son las licencias de NetApp y las tiene libres. No tiene que hacer ni registro de oportunidad con ellos para las cabinas pequeñas. Lo único que se pide es para las DM7000 el registro, las DM7000 y las DM7100, que son las más nuevas. Al final lo que tenemos es unas cabinas baja, media, yo pondría hasta alta, aunque pongan que el storage es bajo, esto es alto storage para mí, porque puedes hacer hasta Ster Cluster con este tipo de cabinas. Tienes posibilidad de poner en cada cabina, tanto en híbrida, si conocemos la cabina, las M son las que serían cabinas on tap o que llevan on tap, que pueden hacer de NASes, y las que llevan la DE son de bloque solo, puras y duras. Estas llevan lo que son el software Sun Trinity y estas llevan ese software de on tap. Yo creo que están bastante bien. Llevan un software que es muy potente tanto en el ONTAP como las cabinas que llevan el Trinity, que me da el Dynamic Dispool, que me da una velocidad muy alta, que tienen las características, yo creo que muy interesantes, que estudiaremos cuando llegue el momento. La familia de máquinas, al final lo que tenemos es que todo se gestiona con Xclarity. Tenemos lo que es el Xclarity, el administrador que puede centralizar todo. Todas las máquinas llevan el Xclarity Controller, toda la parte de servidores. El storage se comunica con el administrator y tenemos otros tipos de Xclarity para gestionar. Nos vamos a lo que es la parte de Cinayal. Cinayal, al final lo que tenemos es contar un poco por encima, que tenemos distintos tipos de nodos para virtualizar, dependiendo de dónde vamos a aplicarlo. Tendremos uno. ¿Qué es lo bueno que tiene Lenovo? Que tiene un acuerdo con Nutanix, con VMware y con Microsoft. Con lo cual, la parte de hiperconvergencia se puede decir que tiene todos los sabores del mercado punteros. No vamos a decir que tiene todos, tiene los punteros. Luego también tiene el Azure Stack, por si tienes tener cloud on-premise, y tienes otro tipo de soluciones. Las principales, como digo, al final son la parte de hiperconvergencia. Dependiendo de lo que necesites, vas a tener que seleccionar un tipo de máquina u otra. En MX nos pasa lo mismo, tenemos nodos, tenemos appliance, en todos los casos tenemos nodos certificados appliance. Y luego en la parte de, simplemente he dejado aquí lo que sería las soluciones termal, o sea, lo de alta computación con refrigeración por agua, el LICO, simplemente como software que utiliza para HPC, y luego lo que son distintas alianzas, entre ellas como por ejemplo la de Bing. Tenemos licenciamiento de Bing, todos los que necesitemos. Y nada más.